Mi nombre es Jennifer DeForest y tengo 32 años. Solía pensar que el peor tipo de desamor venía con gritos, con portazos, o con alguna confesión dramática en mitad de la noche. Sé la verdad ahora. A veces llega a plena luz del día, en un lugar hermoso con flores ya elegidas y copas de vino ya contadas, escondido dentro de una frase tranquila que nunca debiste escuchar. Soy analista financiera. Trabajo para una firma de inversión mediana en Chicago construyendo carteras, estudiando tendencias y asesorando a clientes sobre dónde depositar su confianza y su dinero. No es un trabajo glamoroso, pero es constante, preciso y paga lo suficientemente bien. Tanto que a los 32 años, ya había hecho todo lo que pensaba que los adultos responsables debían hacer. Tenía ahorros, una buena reputación, un fondo para la boda, un plan para el pago inicial de una casa, una vida que, desde fuera, parecía pulcra y estable. Y en el centro de esa vida estaba Ethan. Nos conocimos hace 4 años en una gala benéfica que patrocinaba mi firma. Él trabajaba en desarrollo de organizaciones sin fines de lucro, traje elegante, sonrisa fácil, el tipo de hombre que podía hacer que una habitación abarrotada se sintiera más pequeña cuando se concentraba en ti. Era cálido sin ser empalagoso, confiado sin parecer arrogante. Al final de la noche habíamos hablado de todo, desde la educación pública hasta entremeses horribles, e incluso del por qué ambos odiábamos secretamente los eventos de networking. 6 meses después, nos mudamos juntos. 2 años después de eso me propuso matrimonio durante un fin de semana en Napa Valley, justo después del atardecer, cuando las colinas se veían doradas y el mundo entero se sentía suspendido el tiempo suficiente para que yo creyera en él para siempre. Él no dudó. Yo no dudé. Se sintió fácil. Fijamos la fecha para octubre de 2025. El lugar era una finca rodeada de viñedos, con un espacio para ceremonias en el jardín y un salón de recepciones que parecía sacado de una revista. Elegante sin ser pretencioso. Íntimo pero tan caro que cada vez que extendía un cheque, bromeaba diciendo que las flores más valía que fueran capaces de resucitar a los muertos. Nuestras familias estaban encantadas. Mis padres adoraban a Ethan. Sus padres me trataban como si ya me hubiera unido a la familia. Nuestros amigos hacían esos pequeños comentarios engreídos sobre nosotros siendo relationship goals, y yo les creí más de lo que debería. Eso fue lo que hizo que el desmoronamiento fuera tan violento. No porque ocurriera rápido, sino porque hasta ese momento, no tenía ni idea de que nada se estuviera deshilachando en absoluto. Era sábado 7 de septiembre, poco más de 6 semanas antes de la boda. Estábamos en el lugar para la revisión final. Ethan había invitado a algunos de sus padrinos de boda a que lo acompañaran, para que se familiarizaran con el espacio y, en su mayoría, para convertir la logística en algo social. Yo estaba allí por el lado práctico, recuento final de invitados, contratos, paquete de bebidas, calendario de pagos, el tipo de detalles que hacen que el romance parezca una hoja de cálculo, que, sinceramente, es donde me siento más cómoda. La tarde era hermosa. Luz dorada a través de los árboles, sillas blancas alineadas en filas perfectas frente a un arco cubierto de flores pálidas, personal moviéndose silenciosamente en segundo plano. Se veía exactamente como el futuro que había imaginado, ordenado, brillante y cuidadosamente construido. Entré al edificio principal para terminar el papeleo con el coordinador del lugar. Necesitaba firmar los ajustes de catering y hacer el pago final. Cosas rutinarias, cosas seguras. Recuerdo estar allí con el recibo en la mano, pensando ya que debería mostrarle el total a Ethan para que pudiéramos liquidar la cuenta, tal como habíamos acordado. Luego volví a salir. Su grupo de bodas estaba reunido cerca de la entrada del jardín, riendo en un círculo suelto. Estaba aún a unos 6 metros de distancia, no lo suficientemente cerca para unirme a la conversación, pero tampoco lo suficientemente lejos para perderme lo que vendría después. No estaba tratando de escuchar. Simplemente caminaba hacia ellos cuando uno de los padrinos de boda, un amigo de la oficina de Ethan llamado Marcus, bajó la voz y dijo: «Solo espero que le diga la verdad antes de la boda. Ella merece saberlo». Todo en mí se detuvo. No físicamente al principio. Mis pies siguieron avanzando 1 o 2 pasos, pero por dentro algo cayó con tanta fuerza que se sintió físico. El papel en mi mano tembló. Mi latido se volvió extraño y ruidoso,
como si ya no perteneciera al resto de mi cuerpo. Marcus me vio antes que nadie. Su cara cambió al instante. La sangre se le escurrió. Los demás también se giraron, sus expresiones pasaron de una relajada tranquilidad a ese horrible pánico helado que la gente siente cuando un secreto de repente tiene un testigo. Dejé de caminar. ¿Qué verdad? Pregunté. Nadie respondió. Marcus abrió la boca, la cerró y luego miró hacia otro lado, como si deseara poder desaparecer entre los setos. Uno de los otros de repente encontró algo fascinante en su teléfono. Otra fingió estudiar el arco de flores, como si nunca antes hubiera visto rosas en su vida. Era el tipo de silencio que lo confirma todo, antes de que se pronuncie una sola palabra. Di otro paso más cerca. ¿Qué verdad? Marcus murmuró algo que sonó como «Dios», luego se giró y se alejó rápido, casi demasiado rápido, rodeando el lateral del edificio sin mirar atrás. Los demás se dispersaron con la misma urgencia cobarde, dejándome allí, de pie, en medio del lugar más hermoso donde jamás había planeado decir sí para siempre. Al otro lado del jardín, Ethan hablaba con la florista cerca del arco. Se veía relajado, cómodo, totalmente inconsciente o, tal vez, simplemente ya no lo suficientemente cuidadoso como para actuar como si lo fuera. Caminé directamente hacia él. Se giró al escuchar mis tacones en el sendero de piedra y me sonrió con facilidad y distracción. Oye, ¿terminaste con el papeleo? ¿Qué tan malo fue él? ¿Qué verdad? Dije. Su sonrisa vaciló. ¿Qué? Acabo de escuchar a Marcus decir que espera que me digas la verdad antes de la boda. Mi voz me sonó más extraña de lo que esperaba, demasiado tranquila, demasiado controlada. ¿De qué está hablando? Algo cambió en la cara de Ethan, pero no lo suficiente. No pánico, no confusión, solo fastidio, un destello de irritación, como si esto fuera inoportuno e inconveniente. Miró más allá de mí, hacia donde Marcus había desaparecido, y luego volvió a mirarme. No es nada. No sonó como nada. Exhaló por la nariz y se frotó la nuca. Marcus está siendo dramático. ¿Sobre qué, Jen? Su tono cambió, más suave en la superficie, más firme por debajo. ¿Podemos no hacer esto ahora mismo? La florista se alejó en silencio sin que ninguno de nosotros la reconociera. Sostuve el recibo tan fuerte que los bordes se doblaron. ¿Qué verdad? Él se cruzó de brazos y me dedicó una mirada que nunca antes le había visto, paciente, despectiva, casi paternal. ¿Cuál es la prisa? Te lo diré más tarde. Estamos en medio de la revisión. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No por lo que reveló, sino por lo que no reveló, ninguna negación, ninguna explicación inmediata, ninguna urgencia por tranquilizarme, solo una pequeña y tranquila promesa de lidiar con mi pánico cuando a él le conviniera más. Miré fijamente al hombre con el que se suponía que me casaría en 6 semanas y por primera vez en 4 años, sentí distancia donde antes había certeza. No, dije. Dime ahora. No es gran cosa. Entonces dilo. Él suspiró. Estás haciendo una escena. Quizás lo era. Quizás estar de pie en un jardín formal con tacones y maquillaje, con el pecho tratando de romperme las costillas, cuenta como una escena. Pero si había un secreto entre nosotros lo suficientemente grande como para que su amigo me tuviera lástima, entonces me había ganado el derecho de arruinar algunos arreglos florales con mis preguntas. Nos quedamos allí en silencio durante unos segundos, mirándonos mientras la luz del atardecer seguía cayendo como si nada hubiera cambiado. Ese fue el momento en que entendí que algo ya estaba roto. No discutí después de eso. No supliqué. No pregunté por 4ª vez. Me di la vuelta, caminé por el jardín, crucé el camino de grava hacia el estacionamiento, me subí a mi coche y me fui sin mirar atrás. Conduje durante casi 1 hora antes de darme cuenta de que estaba dando vueltas por el mismo tramo de carretera junto al río. Chicago al anochecer suele calmarme. Las luces, el tráfico, la ilusión de que todos se dirigen a un lugar seguro. Esa noche solo me hizo sentir más desorientada. No dejaba de revivir ese momento en el jardín una y otra vez, la voz de Marcus, el silencio repentino, la cara de Ethan cuando le pregunté qué verdad ocultaba.
No impactado, no confundido, ni siquiera lo suficientemente asustado como para fingir preocupación, solo irritado, como si mi momento hubiera sido inoportuno. Para cuando finalmente me detuve en un hotel cerca de mi oficina, ya estaba oscuro. No volví al apartamento que compartíamos. No pude. La idea de entrar a nuestro dormitorio, de ver su chaqueta sobre la silla, su reloj en el tocador, la vida que habíamos estado organizando juntos en líneas domésticas pulcras, me provocó un retorcimiento en el pecho. Así que empaqué una bolsa con ropa, mi laptop, artículos de aseo y la carpeta del lugar, luego me fui antes de que él llegara a casa. La habitación era pequeña e impersonal, paredes beige, ropa de cama blanca y rígida, el tenue olor a detergente industrial y aire acondicionado viejo, perfecta para desaparecer. Me senté en el borde de la cama con mi teléfono en la mano, mirando la pantalla y tratando de decidir qué parte del día odiaba más. La frase que había oído, su respuesta, o el hecho de que una parte de mí todavía quisiera creer que había una explicación que lo hiciera todo menos feo. A las 7 Ethan llamó. Vi su nombre iluminar mi pantalla y lo dejé sonar hasta que se detuvo. Luego otra vez, y otra vez, 5 veces en menos de una hora. Después de eso, llegaron los mensajes de texto. ¿Dónde estás? Estás exagerando. Vuelve a casa para que podamos hablar como adultos. Esto es ridículo, Jennifer. Leí cada uno de ellos y no respondí a ninguno. No era solo la ira lo que me mantenía en silencio. Era la claridad. Si la verdad hubiera sido algo que él realmente quería que yo supiera, me lo habría dicho en ese jardín. En cambio, intentó manipularme, retrasarme, calmarme con el tipo de tono que usas con alguien cuyas emociones son un inconveniente para tu agenda. Eso fue lo que no pude quitarme de la cabeza. Poco después de las 9 mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez de un número que no reconocí. Casi lo ignoré. Luego respondí. Hola, Jen. Soy Preston, el hermano mayor de Ethan. De todos en su familia, Preston era en quien más confiaba. Trabajaba en construcción, hablaba claro, nunca había intentado salirse con la suya con encantos para resolver un problema. Si llamaba, porque tenía la intención de hacerlo. Hola, dije sentándome más recta. Hubo una pausa de su parte, el tipo que me dijo que estaba eligiendo las palabras con cuidado. Ethan me llamó. Dijo que te habías ido del lugar y que no le respondías. Le dije que había oído a uno de sus padrinos de boda decir que esperaba que Ethan me dijera la verdad antes de la boda. No me molesté en andarme con rodeos. Le pregunté a Ethan qué significaba y me dijo que me lo explicaría más tarde. Preston guardó silencio por un momento. Luego exhaló, sí. Esa sola palabra me encogió el estómago. Entonces, ¿hay algo? Dije. Otra pausa, esta vez más pesada. Jen, no te voy a mentir. Sí. Me puse de pie y comencé a pasear por la habitación. ¿Qué es? No puedo decirte eso. Me detuve. ¿Por qué no? Porque es su historia para contar. Me reí una vez con acidez y amargura. Eso no impidió que todos los demás lo supieran. Jennifer. Su voz se suavizó y, de alguna manera, eso lo empeoró. Lo siento. De verdad. Pero si yo fuera tú, querría escucharlo de él. Me presioné la mano contra la frente. Entonces, ¿es grave? Sí. ¿Y lo sabías desde hacía un tiempo? Eso dolió más de lo que esperaba. No porque Preston me debiera algo, sino porque confirmaba lo que mi cuerpo ya había entendido antes de que mi mente lo asimilara. No estaba ajena al problema, era la única que había quedado fuera. De acuerdo, dije en voz baja. Lo siento, dijo de nuevo, y esta vez le creí. Cuando la llamada terminó, me senté en la cama y miré fijamente la alfombra durante mucho tiempo. Luego llamé a Cameron. Contestó al segundo timbrazo. Por favor, dime que no te casaste con él en el estacionamiento por despecho. Casi sonreí. Cameron había sido mi mejor amigo desde la universidad. Se suponía que sería mi dama de honor en todo, excepto en el título, aunque Ethan insistía en llamarlo mi hombre de honor, porque le parecía divertido. Cameron siempre había tenido una manera de aliviar la tensión,
lo suficiente como para que yo pudiera respirar, sin nunca desestimar lo que importaba. Salí del lugar, le dije. El humor desapareció de su voz al instante. ¿Qué pasó? Le conté todo, la frase que escuché, la respuesta de Ethan, el hotel, Preston confirmando que había algo real. Cuando terminé, Cameron soltó un silbido bajo. Jesús. Sí. Y Ethan en serio dijo, ¿te lo diré más tarde? Como si le hubiera pedido que me explicara un plano de asientos. Eso es grave, dijo Cameron. Lo sé. Dudó y luego preguntó, ¿quieres que intente averiguar qué es? No respondí de inmediato. Una parte de mí todavía se resistía a la fealdad de esto, a la idea de rodear a mi propio prometido a través de amigos en común y canales secundarios, como si estuviera investigando a un compañero de trabajo en lugar del hombre con el que se suponía que me casaría. Pero otra parte de mí, la parte entrenada por años en finanzas para nunca ignorar una inconsistencia, ya sabía lo suficiente como para entender que no podía quedarme quieta y esperar una versión curada de la verdad. Sí, dije, si puedes dame un día. El domingo fue peor. Hay algo singularmente brutal en un día de hotel cuando tu vida está, en silencio, combustionando en otro lugar. Pedí servicio de habitaciones que apenas toqué, dejé la televisión encendida sin seguir nada en la pantalla. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de Ethan, luego de su madre y luego de mi madre, quien, claramente, solo sabía lo suficiente para alarmarse y no lo suficiente para saber si defenderlo. Los ignoré a todos no porque estuviera tratando de castigar a nadie, sino porque podía sentir cuán frágil era mi concentración. Una conversación equivocada y yo gritaría o me derrumbaría. El domingo por la noche, Cameron volvió a llamar. Tengo algunas piezas, dijo. Nadie quiere decírmelo directamente, pero suficientes personas insinuaron lo mismo. Me senté con el pulso ya acelerado. ¿Qué cosa? Tiene que ver con dinero, dijo con cautela. Y con la exnovia de Ethan. Por un segundo, no entendí las palabras en el orden correcto. ¿Qué? Aparentemente todavía hay algún tipo de acuerdo financiero en curso. Me levanté y fui a la ventana, mirando hacia el estacionamiento iluminado con un naranja opaco por las farolas. ¿Qué tipo de arreglo? Aún no lo sé. Pagos, quizás. Deuda, algo por el estilo. Pero más de una persona mencionó las mismas dos palabras, dinero y Sabrina. Sabrina. Había oído el nombre antes, claro, la ex de Ethan de antes que yo. Familia adinerada, ruptura difícil. Conocía el contorno como la mayoría de la gente conoce el contorno de una ex, la historia de fondo justa para que el presente se sintiera más completo. Nunca imaginé que ella siguiera siendo relevante. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pregunté. Eso no pude averiguarlo, dijo Cameron. Pero Jen, sea lo que sea, la gente parece pensar que ha sido un secreto por una razón. Cuando colgamos no volví a sentarme. En lugar de eso, abrí mi laptop. Ethan y yo manteníamos cuentas principales separadas, pero teníamos una cuenta conjunta para gastos compartidos, alquiler, servicios públicos, comestibles, costos de la boda. Yo me encargaba de la mayor parte del presupuesto porque los números me calman cuando la gente no lo hace. Si había dinero de por medio, habría un rastro. Siempre hay un rastro. La pregunta es si tienes el valor de seguirlo una vez que te das cuenta de que te lleva a un lugar donde nunca pensaste que iría tu vida. Inicié sesión y ese fue el momento en que el misterio dejó de sentirse emocional y comenzó a convertirse en aritmética. Recorrí la cuenta conjunta línea por línea. Al principio nada parecía extraño, alquiler, servicios, compras de comestibles, depósitos de boda, el ritmo habitual de dos personas construyendo una vida juntas. Entonces lo vi, una transferencia de $2.500 el 15 de cada mes, siempre etiquetada de la misma manera, siempre a una cuenta externa. Revisé el mes anterior, lo mismo. Luego el mes anterior a ese y así sucesivamente 3 años, $30.000 al año, $90.000 en total. Me quedé allí sentada, mirando la pantalla, entumecida por un segundo, porque los números no mienten, incluso cuando las personas sí lo hacen. Ethan y yo ambos aportábamos a esa cuenta. Habíamos acordado que era para gastos de vida compartidos, no para deudas secretas, no para antiguos amantes, no para lo que fuera esto.
Lo llamé. Contestó al primer timbrazo. Jennifer, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué es la transferencia de $2.500 cada mes? Silencio. Ethan, deberíamos hablar en persona. No se acabó eso de más tarde. Respóndeme ahora. Otra pausa. Luego exhaló y pude oír la rendición en su voz. Es para Sabrina. Mi agarre en el teléfono se apretó. ¿Por qué le envías dinero a tu exnovia cada mes? ¿Por qué le debo? ¿Por qué? Dudó demasiado. Ella me ayudó antes de que nos conociéramos. Eso no es una respuesta. Su voz bajó. Ella pagó mi deuda. Me quedé inmóvil. ¿Qué deuda? Cuando estábamos juntos me estaba ahogando. Tarjetas de crédito, viejas deudas estudiantiles privadas, algunas facturas médicas de mi padre. Era más de $100.000. No podía seguir el ritmo. Ella intervino y lo pagó. Cerré los ojos. ¿Y nunca me lo dijiste? Estaba avergonzado. Me reí una vez con frialdad. Entonces, en lugar de eso, usaste secretamente nuestra cuenta conjunta para pagarle a tu ex durante 3 años. No te estaba usando. Entonces, ¿cómo lo llamas? Él no respondió. Hice los cálculos rápidamente en mi cabeza. Si le has estado pagando durante 3 años, ya le has enviado casi $90.000. ¿Cuánto queda? Unos 30.000, quizás un poco más con intereses. ¿Intereses? La palabra me revolvió el estómago. Jennifer, dijo más suave ahora. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Luego dijo, después de que rompimos, ella volvió con un abogado. Dijo que si no le pagaba, me demandaría. Tenía documentos, mensajes, registros bancarios. Firmé un acuerdo. Me apoyé en la ventana, mirando al vacío. Firmaste un plan de reembolso legal con tu ex y nunca me lo dijiste. No sabía cómo. No, dije, elegiste no hacerlo. Intentó explicarse. Dijo que a Sabrina le gustaba el control. Dijo que a veces insistía en reuniones privadas. Dijo que quería que los cheques se le entregaran en persona porque eso la hacía sentirse poderosa. Y ese fue el momento en que todo encajó. El dinero escondido, los susurros, la forma en que Marcus me había mirado. La razón por la que Ethan se había puesto pálido sin sorprenderse. ¿Has estado viéndola? No es así. ¿Has estado reuniéndote con ella o no? Una pausa. Sí. Esa sola palabra dolió más que todo lo demás. No porque pensara que estaba acostándose con ella, no lo hacía, no exactamente. Sino porque durante años, mientras planeábamos un matrimonio, comprábamos muebles, hablábamos de hijos, casas y cuentas de jubilación, él había estado llevando otra vida en paralelo, otra obligación, otra mujer con su mano en la cadena. Y me había dejado caminar hacia el altar a ciegas. Ella pagó tu deuda, dije lentamente, y luego la convirtió en una correa. Sí. ¿Y dejaste que me enterara por tu padrino de boda? Su voz se quebró un poco. Lo sé. Debería haber sentido solo ira. En cambio, sentí algo peor, dolor. Porque ahora podía ver parte de la verdad, él había estado atrapado. Sí, humillado. Quizás controlado por alguien más rico, más frío, más implacable de lo que quería admitir. Pero nada de eso cambiaba el hecho de que él había elegido el secreto por encima de mí, una y otra vez, una y otra vez. Deberías habérmelo dicho, le dije. ¿Iba a, cuándo? Después de la boda, después de la casa, después de que lo combináramos todo tan completamente que no pudiera irme sin problemas. Él no tuvo respuesta para eso. Ninguno de los dos habló por unos segundos. Luego dije en voz baja, eso es lo que rompe esto, Ethan. Ni la deuda, ni siquiera Sabrina. Nunca confiaste lo suficiente en mí como para dejarme estar a tu lado. Entonces empezó a llorar, o casi, su voz áspera, suplicante, tratando de decirme que podíamos arreglarlo, que había tenido miedo, que me amaba, y quizás lo hacía.
Quizás esa fue la parte más trágica. El amor estaba allí. Simplemente no fue lo suficientemente valiente. Colgué la llamada y me senté en la oscura habitación del hotel, con el teléfono en mi regazo, sabiendo ya que solo quedaba una decisión por tomar. Volví al apartamento el martes. Ethan estaba allí, sentado en el sofá como si no hubiera dormido. Tenía los ojos rojos, la camisa arrugada, y todo el lugar desprendía esa sensación rancia y suspendida que adquieren las habitaciones cuando las malas noticias han vivido en ellas demasiado tiempo. Se levantó en el segundo en que entré. Jennifer, quiero toda la verdad, dije. Y así, él me la dio. Sabrina había pagado todo cuando estaban juntos y lo llamó amor. Después de la ruptura, ella lo convirtió en un contrato. Cuando él no pudo defenderse, firmó. Desde entonces, ella lo había mantenido atado a ella con pagos mensuales, amenazas y esas reuniones privadas que me había ocultado. Dijo que lo odiaba. Dijo que estaba avergonzado. Dijo que cada mes se decía a sí mismo que confesaría antes de la boda, pero luego le falló el valor. Creí partes de ello. Ese era el problema. Creí que había sido manipulado. Creí que Sabrina disfrutaba del control. Creí que había tenido miedo. Pero también creí que me había mirado a la cara durante 4 años y había decidido, una y otra vez, que mentir era más fácil que confiar en mí. Deberías habérmelo dicho la primera vez que hablamos de matrimonio, le dije. Lo sé. Deberías habérmelo dicho antes de que abriéramos una cuenta conjunta. Lo sé. Deberías habérmelo dicho en el jardín cuando te pregunté directamente. Bajó la mirada. Lo sé. Fue entonces cuando entendí que no quedaba nada por descubrir, solo una decisión por tomar. Me tendió la mano. Todavía podemos arreglar esto. Podemos conseguir un abogado. Podemos pagarle. Podemos empezar de nuevo. Retiré mi mano. Ese es el punto, dije. Pudimos haberlo hecho. Pudimos haber hecho todo eso juntos, pero no me dejaste ser tu compañera. Me dejaste ser tu futura esposa mientras mantenías tu pasado vivo en secreto. Entonces empezó a llorar en silencio como un hombre que ya sabía que las súplicas no cambiarían el final. Odiaba que doliera. Odiaba que una parte de mí todavía quisiera consolarlo. Pero el dolor no es un permiso. Me fui de nuevo y llamé a mis padres desde el coche, luego al lugar del evento. Se quedaron con el depósito, $5,000 perdidos en menos de 3 minutos. No discutí. Estaba demasiado cansada para importarme. Después de eso, llamé a Ethan. Se acabó, le dije. Al otro lado de la línea, hizo un sonido roto que probablemente recordaré más tiempo del que quiero. Por favor, no hagas esto. Tengo que hacerlo. Te amo. Cerré los ojos. Lo sé, pero el amor no es suficiente cuando la confianza ya está muerta. Él siguió intentándolo. Dijo que haría cualquier cosa. Dijo que se lo diría a todo el mundo, dijo que se desharía de Sabrina, que lucharía contra ella, que lo arreglaría, cualquier cosa. Y quizás si hubiera dicho esas cosas años antes, habrían importado. Ahora solo sonaban como pánico llegando demasiado tarde. Tuviste oportunidades, le dije. Tantas, y cada vez elegiste posponerlo. Cuando colgué supe que realmente había terminado. Han pasado 3 meses. Ethan se mudó en octubre. Me quedé con el apartamento. Los regalos de boda fueron devueltos. Las pruebas de traje canceladas. El futuro empaquetado y sacado pieza por pieza. Supe por amigos en común que todavía le está pagando a Sabrina, que todavía está atrapado. Una parte de mí siente lástima por él. La mayor parte de mí no deja que eso importe. Preston llamó una vez para disculparse por no haberme dicho esa primera noche. Cameron todavía me contacta. Me arrastra a tomar algo cuando me quedo demasiado callada. Me recuerda que irme no fue crueldad, fue respeto por mí misma. A veces todavía pienso en ese jardín, en las flores, en la luz, en la forma en que una frase escuchada por casualidad dividió mi vida limpiamente en 2. ¿Me habría quedado si Ethan me lo hubiera dicho desde el principio? Quizás. Probablemente.
Podríamos haber luchado juntos. Podríamos haber sido un equipo. Pero él nunca nos dio esa oportunidad. Eso es lo que no pude perdonar. Hace un mes, lo vi una vez en una cafetería cerca de nuestro antiguo apartamento. Nos miramos, asentimos y seguimos caminando. Parecía cansado. No sentí nada lo suficientemente agudo como para llamarlo dolor. Creo que eso es sanación.